Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo de teoría vamos a ver de qué trata el ensayo a rotor bloqueado en motores asíncronos. Este ensayo se asimila al ensayo de cortocircuito en transformadores y ahora vamos a explicar por qué. Este sería el circuito equivalente en el que si observamos la resistencia de la carga vemos que depende de el deslizamiento. Como vamos a bloquear el rotor, el deslizamiento va a tender a 1. El deslizamiento es del 100%, no se va a mover. Entonces, este valor va a tender a 0, es decir, como si no existiera la resistencia, lo que equivale a un cortocircuito. Si S vale 1, 1 entre 1, 1 menos 1, esto sería un 0, multiplicado por esta R, 0. Es decir, como si aquí cortocircuitamos. Vale, por eso se asimila al ensayo de cortocircuito de los transformadores. Como esta intensidad que circulará por aquí es mucho mayor que la que se irá por la rama paralelo, vamos a despreciar la rama paralelo por este motivo, porque los errores a los que inducirá el desprecio de la rama paralelo serán muy pequeños. Lo repito, como aquí tenemos un cortocircuito, la intensidad que circule por esta rama va a ser mucho mayor que la que circule por esta. Entonces, vamos a despreciar esta de aquí porque las pérdidas nos supondrán errores muy grandes. Tenemos otra razón, como la intensidad de cortocircuito, la intensidad que va a circular por aquí, se consigue al estar el rotor bloqueado a un voltaje muy bajo, el voltaje entre estos dos puntos será bajo y la resistencia alta, por lo que la intensidad será muy bajita. Podemos despreciar las pérdidas en la rama paralelo. Entonces, en el ensayo a rotor bloqueado, esta rama se desprecia. Y por eso es más fácil calcular los parámetros de la rama serie, tanto del estator como del rotor. Entonces, ¿cómo se realiza el ensayo? Pues se aplica una tensión creciente hasta que se mide la intensidad nominal. Y esa tensión creciente no va a llegar a ser la tensión nominal, va a ser una tensión muy bajita en comparación con la nominal, por el hecho de tener el rotor bloqueado, y de ahí lo que hemos explicado para despreciar la rama paralelo, ¿vale? Entonces se mide la potencia que se absorbe, el voltaje que se aplica y la intensidad pues la sabemos que va a ser la nominal. Y con eso ya podemos calcular los parámetros de esta rama serie. ¿Cómo se hace? Bueno, R1 ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque como hemos explicado en el otro vídeo del ensayo en vacío, vamos a aplicar una corriente continua en una bobina del rotor, o sea, del estator, perdón. Este sería el estator, por ejemplo, en el que tiene 3 bobinas arrolladas. Vamos a aplicar una tensión entre una de ellas y vamos a medir una intensidad, por lo que ya vamos a saber la resistencia de esa bobina. Y esa resistencia se asimila con esta que está representada en el circuito equivalente, es decir, esta que vamos a obtener aquí aplicando una corriente continua entre las bobinas va a ser R1. Por lo que si ya sabemos R1, la potencia que midamos en cortocircuito nos va a decir, bueno, entre la potencia, el voltaje y la intensidad que vamos a tener, ya sabemos el coseno de phi en cortocircuito. Y con eso ya sabemos la resistencia en cortocircuito, que será el voltaje que hemos aplicado partido de la intensidad nominal por el coseno de phi en cortocircuito. Eso nos dará un valor de resistencia, pero como vemos no solo tenemos uno, tenemos 1 y 2. Pero R1 ya lo sabemos con esta prueba que hemos hecho aquí, por lo que solo nos quedará despejar R2', que será RCC menos R1. Y luego la inductancia, si no tenemos otros datos, vamos a suponer que X1 es igual a X2', porque esa será la inductancia representada para las bobinas tanto del estator como del rotor, y podemos suponer que son iguales a no ser que
en los ejercicios o en los enunciados nos digan algo diferente. A veces nos dirán a lo mejor que x2' es el 60% y x1 el 40% o algo así. Entonces, pues ya lo tenemos todo, porque sabemos este circuito muy sencillito. Tenemos un voltaje, tenemos una intensidad y una potencia, por lo que podemos calcularlo todo con estas fórmulas de aquí. Os recuerdo que os suscribáis a este canal porque me ayuda mucho. Gracias por vuestra atención. Gracias por ver mi vídeo. Espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo, puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.